en agroecosistemas, los grandes efectos de los más pequeños. Me pidieron que me presentara un poquito, entonces puse esta diapositiva para platicarles un poco de lo que he hecho a lo largo de la carrera como estudiante y ya como investigador. Yo he trabajado en alimentos de origen marino, muy al inicio, cuando hice mi tesis de licenciatura, y después me quedé con organismos de origen marino, pero estudiando genes relacionados a su crecimiento en el CIGNOR de La Paz, Baja California Sur, donde hice mi licenciatura y mi maestría. En el 2008 me pasé al CIAD de Hermosillo, donde hice mi doctorado en el laboratorio de Mayra de la Torre. Ahí trabajé ya con bacterias, con microorganismos y sus sistemas moleculares de comunicación. Después del doctorado me fui a una estancia postdoctoral a Boston, a la Escuela de Medicina de Harvard, y estudié en varios sistemas diferentes experimentales las bases moleculares de interacciones entre bacterias y hospederos, por ejemplo, entre un patógeno y una planta o una célula de algún animal, incluso entre algas y bacterias, que también son sistemas similares de patógeno y hospedero. Ya de regreso en México, me incorporé al programa de cátedras CONACYT, aquí en Pachuca, Hidalgo. Estoy desde el 2017, trabajando con funciones benéficas en comunidades bacterianas y muy enfocados a lo que es el agroecosistema milpa, que es muy, muy interesante desde muchos áreas de la investigación, y más adelantito vamos a hablar un poco de eso. Les quiero hablar de lo que les voy a mostrar hoy. Lo voy a dividir en tres partes. Primero, muy rápido, les voy a mostrar dónde está el CIDEA, quiénes somos y qué hacemos. Después vamos a pasar a una parte muy, muy de ciencia básica, y yo sé que este es un foro de ciencia, tecnología e innovación, pero espero que pueda quedar claro cómo la ciencia básica, cuando está bien hecha y cuando es ciencia básica de frontera, es algo muy, muy necesario para lograr avances tecnológicos y para lograr desarrollos de innovación. Entonces vamos a hablar de cómo estudiamos, cómo lo hacemos en el laboratorio prácticamente, en el día a día, para conocer las interacciones entre bacterias y hospederos en los agroecosistemas, con dos ejemplos de dos investigaciones, una de una bacteria patógena que se llama Erwinia tracheophila y otro de cómo buscamos bacterias benéficas en la milpa. Y finalmente, sobre un proyecto que estamos por iniciar sobre coronavirus en aguas residuales, en suelo y en productos agrícolas aquí en Hidalgo, en la región del Valle del Mezquital. Bueno, pues en el CIDEA, este es el edificio que tenemos en el CIDEA, es un centro de investigación nuevo. Ahorita tenemos un poco más de un año que nos mudamos aquí, empezamos a trabajar ya de lleno en estas instalaciones, pero como CIDEA, como organización, más o menos desde el 2014 surge como idea, desde el 2016 ya empezamos a trabajar con proyectos de diagnóstico aquí en Hidalgo para saber qué tipo de investigaciones eran las necesarias. Estamos ubicados en San Agustín Tlaxiaca, que está por aquí en la salida a Actopan, en la ciudad del conocimiento y la cultura de Hidalgo. Acá está el centro de Pachuca, para los que no se ubiquen también. Les voy a dejar más adelantito el sitio web de la página, que es www.cidea.mx, para ahí que entren y se refieran a toda la información que está ahí. Nosotros queremos contribuir al desarrollo sustentable, específicamente en sistemas agroalimentarios. Aquí también tenemos la visión, que es pues hacer ciencia de alta calidad con trabajo interdisciplinario y que seamos un eje en el desarrollo económico incluyente del Estado y de la región de influencia. Tenemos 4 grandes ejes temáticos en el CIDEA, que son sistemas agrícolas, ganaderos y acuícolas sostenibles, agroindustria e industria alimentaria, agua, sanidad e inocuidad alimentaria, y socioeconomía alimentaria y desarrollo regional. Aquí les dejo la página para que vayan a ver. Hay mucha información sobre todos los investigadores, incluso los alumnos que trabajan aquí. Ya más específico, ¿qué hacemos el día a día o en qué se basa nuestro trabajo experimental en laboratorio? Hay gente que trabajamos con el microbioma de la milpa, que es el conjunto de microorganismos que forman las comunidades, de microbios que interactúan con las plantas y sus funciones. Hay quien trabaja con la fisiología de las plantas, en específico de los maíces nativos
que se utilizan en las milpas. También trabajamos mucho con la etnoecología o etnobiología en la milpa, que es la interrelación entre el ecosistema y las personas. Tenemos expertos en ciencia de datos, que pues este tipo de datos de mucha complejidad surgen de las investigaciones que hacemos. Y también tenemos análisis sensorial, que es muy útil para desarrollar productos alimenticios a partir de la milpa. Ahí abajo les dejo la infraestructura. Tenemos 2 plataformas analíticas, 3 laboratorios y ya mucho equipo especializado pues para hacer investigación de alto nivel en todas estas áreas que les platicaba. Y en general el CIDEA, aunque el objetivo primordial es tener un impacto social y económico, esto tiene que estar basado, como les decía, en ciencia básica de frontera. Por ejemplo, en la investigación que yo llevo a cabo, nos preguntamos cuáles son las bases moleculares de las interacciones ecológicas en el microbioma de la milpa que dan lugares a sus funciones benéficas. Esto parece ser una pregunta muy, pues muy fundamental, muy básica, pero en realidad podemos llegar a impactar en problemáticas sociales y económicas como la pérdida de la biodiversidad en la milpa, la pérdida del conocimiento tradicional, el abandono de las prácticas tradicionales en la milpa y el creciente uso de agroquímicos, que es un problema pues para el ambiente. Además, creemos que de nuestras investigaciones puede surgir mucho desarrollo de productos sostenibles para ayudarle a la productividad en la milpa y en los agroecosistemas también modernos, donde se utiliza monocultivo y riego. Entonces, les prometí que les iba a hablar de los grandes efectos de los más pequeños y de cómo estudiamos estas interacciones entre las bacterias y las plantas. Y vamos a comenzar con este ejemplo. Este es un trabajo que yo estoy haciendo en la estancia postdoctoral en la Escuela de Medicina de Harvard con una bacteria que se llama Erwinia trachyphylla. Esto que ven aquí arriba es un video de un tallo de un pepino que está cortado, y el material blanco que está saliendo de ahí es la bacteria prácticamente en un cultivo puro que se desarrolla adentro del sistema vascular de la planta. Entonces, es una enfermedad muy evidente y entonces, por lo tanto, fue una de las primeras enfermedades bacterianas en ser descritas en 1911. Tiene una ecología muy interesante y muy bonita de estudiar porque tiene estos insectos vectores, que son solamente 2 especies de insectos que están especializados para alimentarse de las cucurbitáceas, dado que estas cucurbitáceas, como lo son el pepino y la calabaza, generan compuestos muy tóxicos para otros animales. Estos escarabajos pueden metabolizar esos compuestos y cuando lo hacen, llevan a la bacteria en su microbiota intestinal y al depositar sus heces fecales y comerse a la planta, ahí la bacteria entra en contacto con el sistema vascular de la planta y pues puede invadirla. Hay mucho trabajo que se ha hecho con la ecología de este sistema. Por ejemplo, aquí el problema de la marchitez de la cucurbitácea, que es causado por Erwinia, coincide mucho con la distribución de los escarabajos vectores, pero está localizada al noreste de los Estados Unidos, en donde está el clima más templado, más frío. También se sabían algunas cosas prácticas a nivel agronómico, por ejemplo, ¿cómo diagnostico la enfermedad? Busco lo que es un biofilm. El biofilm es algo que producen las bacterias para mantener su ambiente más cómodo. Y a nivel macroscópico lo vemos como una sustancia viscosa. A pesar de que se sabía esto, no se saben en realidad los mecanismos moleculares de la bacteria, cómo le hace la bacteria para matar a la planta. Y esto es una información muy importante para tratar de combatir a esta enfermedad. Una de las razones es que en el laboratorio la bacteria es muy, muy difícil de crecer. A pesar de que la planta crecía muy bien, en nuestros medios de cultivo en el laboratorio tardaba varios días en crecer. Y eso hace que el trabajo sea muy lento. En lo que nos apoyamos para trabajar con esta bacteria fue en el conocimiento de la secuencia del genoma. Y en ese genoma encontramos muchos genes que en otras bacterias nosotros sabíamos que podrían ser los que esta bacteria estaba utilizando para matar a la planta. ¿Y cómo nos hacemos esta pregunta? ¿Cuál de estos genes es el que participa en la virulencia? Entonces, ahorita les voy a hablar de las herramientas moleculares que utilizamos en el laboratorio, que es como nuestra caja de herramientas para domesticar
yo le digo domesticar a la bacteria, o sea, traer del campo al laboratorio y que haga lo que nosotros queremos que haga. Son mutantes. Las mutantes significa que es una versión de la bacteria a la cual yo le quité un solo gen. Fusiones transcripcionales, que suena algo muy complicado, y es una manera en la que programamos a la bacteria para que nos dé información. Ahorita les voy a explicar también. Y ya con estas herramientas, que son las cepas mutantes y las cepas reporteras, nosotros probamos su virulencia, su crecimiento en la planta, o nos deja medir la expresión de los genes de virulencia que nosotros queremos probar. Les voy a poner un ejemplo. Esto es un campo de microscopio del Erwinia en medio de cultivo nadando. El swimming es este movimiento dirigido que se ve en algunas células aquí. Está dado por un organelo que vemos aquí arriba que se llama flagelo. Al mover este organelo, la bacteria puede moverse y buscar sus alimentos. Entonces, si nosotros queremos saber si el flagelo o el movimiento flagelar o swimming está involucrado en la virulencia, le quitamos un gen. Ese gen es el gen que forma al flagelo, se llama flagelina. Entonces, una vez que tenemos una mutante que no tiene flagelina, la bacteria ya no es capaz de nadar y se ve como se ve aquí, solamente están flotando sin moverse. Nosotros podemos utilizar la cepa que sí nada y la cepa que no nada, inocular a dos plantas, y lo que vimos fue que las dos plantas se enfermaron exactamente igual. Entonces, eso significa que el swimming o el flagelo no está involucrado en la virulencia. Si hubiera permanecido saludable, significa que el flagelo sí estaba involucrado en la virulencia. La otra herramienta que les platicaba, las fusiones transcripcionales, les tengo que hablar un poquito de cómo funcionan los genes. Esta es la información genética que está en el genoma. Se conforma de dos partes: el gen estructural, el que se va a convertir en una proteína, en la flagelina y colocarse en el flagelo, pero también tiene una región genética que es la que le dice cuándo y cómo se va a producir esta flagelina. Entonces nosotros hacemos una construcción genética en la que utilizamos el promotor, que son las instrucciones, pero la flagelina la sustituimos con un gen fluorescente. Esto significa que este gen fluorescente se va a expresar al mismo tiempo que se expresaría la flagelina, y por eso se vuelve un reportero. Lo que pasa es que las células que ahora sean fluorescentes son las que están nadando y se ven así en el microscopio. Para esto tengo que apagar la luz y hacer incidir una luz ultravioleta. Entonces, así es como yo puedo medir cuantitativamente el nado, por ejemplo. Entonces, esta fue la manera en que estudiamos dos factores de virulencia: exopolisacáridos, que es la sustancia mayoritaria del biofilm. Ya les platiqué que el biofilm era como esa cobijita que la bacteria tiene para sentirse cómoda. Y el sistema de secreción tipo 3. Lo que hace el sistema de secreción tipo 3 es prácticamente formar una jeringa en la membrana de la bacteria e inyectar proteínas tóxicas hacia la planta. Estas proteínas tóxicas se llaman efectores tipo 3 y matan a la célula. Entonces, esta es la manera en que una bacteria puede llegar a matar una planta. Y la pregunta era si en el caso de Erwinia era el mismo caso. Entonces, nosotros hicimos una mutante de biofilms, acá está al lado izquierdo, y una mutante de sistema de secreción tipo 3. En el caso de la mutante de biofilm, lo primero que vimos fue que la colonia de la bacteria ya era diferente. Mientras que la colonia silvestre formaba esta capa viscosa y mucosa muy característica, la cepa mutante ya la había perdido. Y esto nos daba un indicio de que esos genes que le quitamos de biofilm eran funcionales, aunque no sabemos todavía qué hacen en la planta. Por otro lado, este es un ensayo que hicimos en hojas de tabaco. El tabaco reconoce los efectores tipo 3 que las bacterias inyectan y ocasionan una muerte celular a ellas mismas. Entonces, de esta manera son resistentes a las bacterias que tienen efectores tipo 3. Esta es la lesión que ocasionan estos efectores. Entonces, cuando yo le quité los genes de la jeringa, esto fue lo que pasó, ya no se forma la lesión. Entonces, esto significa que esta bacteria tiene tanto formación de biofilms como efectores tipo 3. Entonces, cuando inyectamos estas dos cepas en grupos de plantas, en un grupo de plantas yo inyecté la cepa silvestre, en otro grupo de plantas la mutante de biofilms, que se llama EPS, y en otro grupo de plantas la mutante del sistema de secreción, que se llama HRP. Lo que observé fue que el grupo de plantas inyectadas con la
cepa silvestre se enfermaba más o menos a los 20 días, ya el 80% de las plantas estaban muertas. Sin embargo, no vi ninguna aparición de síntomas en las mutantes. Esto significa que estos dos grupos de genes del biofilm y del sistema de secreción tipo 3 están involucrados en la virulencia. Esto es muy, muy importante conocerlo porque así nos permite saber cuáles son las funciones que debemos apagar en la bacteria para controlar esta enfermedad pues, de manera dirigida y sustentable. ¿Por qué no enferman a la planta? Nos hicimos esta pregunta. Entonces, lo que hicimos fue medir cómo van creciendo cada una de estas cepas a lo largo de los días en la infección. Y algo muy interesante que encontramos es que la mutante del biofilm ya no crece. Aquí vemos que es indetectable a los 12 y a los 18 días. Esto significa que esta cobijita que encontramos, este biofilm, justamente le sirve a la bacteria para protegerse del ambiente adverso o del sistema inmune de la planta. Y esto es algo que sucede específicamente en la planta. ¿Por qué? Porque si yo crezco las 3 bacterias en medio de cultivo en el laboratorio, las 3 crecen pues perfectamente bien. Entonces, encontramos interacciones específicas con el biofilm entre el biofilm de la bacteria y la planta. Ahora queríamos ver directamente, a ver, ¿de verdad están infectando y expresando estos genes? Entonces hicimos bacterias fluorescentes, que es algo que nos gusta mucho hacer en el laboratorio. En estas fotos de microscopía de fluorescencia lo que vemos es en azul o magenta las estructuras de la planta. En rojo yo programé a las bacterias para que todas se expresaran el color rojo. Y en verde ya estoy programándolas para que expresen específicamente un grupo de genes. Entonces, por ejemplo, aquí, las que forman el biofilm del lado izquierdo se ponen verdes. Entonces, lo que estoy encontrando es que es cuando están infectando en el sistema vascular de la planta, activamente están verdes, significa que están produciendo un biofilm. Y lo mismo para el caso de los efectores tipo 3, hay un montón de bacterias que están encendidas en verde, significa que activamente están formando su sistema de secreción tipo 3, no todas. Entonces, esto es muy interesante también, que algunas permanecen rojas, significa que ellas no están preocupadas por hacer biofilm, probablemente porque utilizan el biofilm que producen sus compañeras y ellas están dedicadas a otra cosa. Hay mucha ecología microbiana que sucede en una infección y eso es algo que nos interesa mucho también. Ahora, ¿por qué esta enfermedad que es tan devastadora en Estados Unidos, por qué no llega a México? Entonces, esto justamente lo hicimos como un experimento con más sentido ecológico. Tenemos peligro aquí en México, un riesgo de que esta enfermedad empiece a aparecer. Entonces, la pregunta entonces era, tal vez estos genes no funcionan a temperaturas más elevadas. Yo mis experimentos los hacía a 25 grados. Y sí, lo que encontramos es que los genes del biofilm se expresan muy fuerte a 25 grados y a 30 grados se apagan. Lo mismo para los efectores tipo 3, se expresan muy fuertes a 25 grados y se apagan a 30 grados. Entonces, esta puede ser la razón, a pesar de que las dos crecen muy bien a las dos temperaturas, esta puede ser la razón por la que esta enfermedad está localizada a esa región de Estados Unidos. Probablemente la bacteria está por todos lados, pero tienen su virulencia apagada y no es ningún problema. Otra pregunta que nos quedaba, si de verdad la bacteria forma un biofilm, era muy difícil para nosotros probarlo. ¿Por qué? Porque nuestra mutante de biofilm se moría en la planta, entonces no podíamos verla directamente. Y utilizamos una herramienta que se llama microscopía electrónica de barrido. Lo que ven aquí es las estructuras de la planta. Y los arrocitos, estos pequeñitos, son las bacterias que están colonizándola. Esta es una herramienta muy potente para ver a detalle la superficie de las estructuras muy microscópicas. Entonces, el biofilm se debe ver como una sustancia producida por las bacterias, pero que está fuera de las células. Justamente como estas redecitas que encontramos ahí, encontramos que de verdad esta es una enfermedad de biofilms. Entonces, para esta parte, espero que los haya convencido de que es muy importante estudiar a nivel molecular la manera en que funcionan las bacterias, sobre todo las patógenas. Ahorita vamos a hablar del caso de las benéficas. Y específicamente para Erwinia tracheophila, pues que encontramos que utilizan no una, sino varias armas, y hay otras más que no les pude platicar ahora, para causar la enfermedad de la marchitez en las calabazas. Por ejemplo, los hexapolisacáridos, primero los utiliza para sobrevivir,
y ya después se enciende su sistema de secreción tipo 3 para ocasionar la marchitez de las plantas. Y pues sí, el entendimiento a este nivel molecular de los mecanismos de virulencia es una herramienta para lograr estrategias sustentables de biocontrol. Y yo creo que este tipo de experimentos pueden ser la base para encontrar tratamientos sustentables para este tipo de enfermedades y pues para todas las enfermedades que sí tenemos acá en México. Estas son algunas publicaciones que tenemos relacionadas a este sistema experimental: la genómica de las poblaciones en Estados Unidos de la bacteria, la caracterización de los mecanismos de virulencia, que es lo que les mostré hoy, y la evolución de otro tipo de proteínas que no les platiqué hoy, que también son un factor de virulencia, que se llaman expansinas. Vamos a cambiar un poquito el cassette de las bacterias. Entonces, las bacterias patógenas, las malas, a las bacterias buenas. ¿Por qué ahora las bacterias buenas? Ahora que estamos en la milpa, encontramos que para nada hay problemas de patógenos, o al menos no en la comparación, no en el nivel que se encuentran en los sistemas modernos de cultivo, donde hay monocultivo, donde hay riego y uso de agroquímicos. La hipótesis es que justamente el riego, los agroquímicos, han sustituido la función de las bacterias que naturalmente están ahí, y están llevando a cabo esas funciones de fertilizar, por ejemplo, a las plantas. Se han perdido en los cultivos modernos. Entonces, en la milpa, donde no se utiliza el riego, donde no se utiliza los agroquímicos, y también donde hay una diversidad de plantas, no nomás está el maíz, está conviviendo con calabazas, con frijoles, y dependiendo de la milpa que veas es diferente. Pensamos que esa diversidad de plantas y esas prácticas permiten una mejor diversidad microbiana, y que en esa diversidad microbiana están las funciones que queremos para tener a nuestros cultivos sanos. Un poquito sobre qué hacen las bacterias para las plantas. Pues hacen un montón de cosas: solubilizan sus nutrientes, el fósforo, el nitrógeno, producen fitohormonas, moléculas que las plantas las reconocen como si fueran sus propias hormonas y empiezan a crecer. Y también, por ejemplo, combaten contra patógenos que pueden estar ahí, pero no les permiten que se desarrollen de tal manera que provoquen virulencia. Es un misterio cómo se llevan a cabo esas funciones en ambientes complejos, o cómo se relacionan las funciones con la estructura, entendiendo estructura como quién está ahí y en qué abundancia están, con qué abundancia relativa. Entonces, este es justamente el trabajo que estamos queriendo llevar a cabo: entender la estructura y la función de la microbiota en la milpa para eventualmente llegar a manejar estos ecosistemas y generar pues productos sustentables. Algo que me gusta mucho mostrarles es este gradiente de modernización que hay entre un paisaje natural y un agroecosistema moderno. Aquí hay mucha diversidad de plantas y animales, y también diversidad microbiana, que es el resultado de esa macrobiodiversidad. Al contrario, en el agroecosistema moderno, donde ya solo sembramos una sola especie de planta, casi clones entre ellos mismos, eso ocasiona que haya menor diversidad microbiana, y a su vez ocasiona las pérdidas económicas por enfermedades y plagas que vemos. Por eso nos interesa la milpa, porque es un punto intermedio en este gradiente, donde no se utiliza labranza, no se utilizan químicos, están muchas especies asociadas y es un sistema productivo. Entonces hay que cuidar esa biodiversidad, pero también hay que entenderla y aprovecharla. Entonces lo estamos haciendo desde el punto de vista de las bacterias. Los objetivos entonces es preservar esta biodiversidad, descubrir cepas bacterianas con funciones biológicas benéficas para su uso, tanto en la milpa como en agroecosistemas modernos, con el fin de disminuir el uso de los agroquímicos, que tienen mucho impacto ambiental y yo creo que también impacto económico. El problema es eso, el poco entendimiento de las interacciones. Hay muchos estudios como el que les mostré de Erwinia, donde uno puede entender las bases moleculares, pero es muy difícil entenderlas ya en contextos ecológicos más complejos. Luego lleva uno a la bacteria del campo y ya no funciona igual que en el laboratorio. Entonces el problema es entender las interacciones entre las bacterias y las plantas en ambientes complejos o ambientes reales. Entonces yo les voy a hablar de la estrategia que estamos usando aquí en el laboratorio para abordar esta problemática.
pensamos que es ciencia básica de frontera, pero que tiene mucho, mucho potencial económico, biotecnológico y pues también de desarrollo regional. Este es un artículo que publicamos hace un par de años donde ya encontramos en algunas milpas, en este caso fue una milpas del Alto Mezquital, en el Bocho, donde sí encontramos señales de que la estructura de las comunidades es diferente a lo que encontraríamos en el maíz moderno, en un maíz híbrido. Cuando buscamos las comunidades que interactúan con el maíz en milpas, encontramos grupos de bacterias diferentes que no se ven en esos otros maíces. Entonces esto nos da una idea de que ahí hay funciones diferentes, funciones nuevas para entender y aprovechar. Así como les enseñé el gradiente de modernización, aquí hay un gradiente de cómo podemos estudiar a las bacterias en la milpa. Cuando nosotros tomamos una muestra ambiental, la destruimos y vemos su ADN, eso se llama metagenómica, vemos el conjunto de todos los DNAs que están ahí, de todas las bacterias, y nos permite saber justamente la estructura de las comunidades. Lo que es muy difícil saber son las funciones, esta es la desventaja. Esto es mucho, mucho más descriptivo de la naturaleza, pero no te dice a detalle lo que está pasando. Por otro lado, un ejemplo, lo que les mostré con Erwinia, es una bacteria aislada que yo pongo en experimentos de interacción 1 a 1 con la planta. Puedo llegar a tener conocimiento muy detallado, pero rara vez describen muy bien lo que pasa en la naturaleza. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es lo mismo, encontrar un punto intermedio y utilizar comunidades sintéticas. Lo que hacemos entonces es aislar no una bacteria, sino muchas, las más que podamos, y combinarlas, y así, considerando ya sus interacciones, pensamos que pueden ser más representativas de lo que pasa en la naturaleza. Además, las interacciones provocan cosas muy, muy, muy interesantes que se llaman funciones emergentes. ¿Qué es esto? Son funciones que suceden en contexto de comunidad, pero cuando separo la comunidad ya no sucede. Son funciones nuevas. Aquí, por ejemplo, vemos 2 colonias de 2 bacterias separadas, no hacen nada. Cuando las pongo en cocultivo empiezan a moverse. Esto se llama motilidad. Son funciones colectivas que necesitan muchas, muchas bacterias para que sucedan. Además, se tienen que coordinar entre ellas. Es muy, muy interesante a nivel molecular y ecológico. De este lado tenemos otra vez una bacteria, otra bacteria. Cuando las junto forman una nueva estructura. Eso también es una función colectiva que se llama formación de biofilms. Esto es motilidad. Ambas funciones colectivas pueden ser, por ejemplo, muy ventajosas para una bacteria en la naturaleza. ¿Por qué? Porque puede dispersarse más, puede tener más acceso a nutrientes, y el biofilm les permite pegarse mejor a las plantas. Entonces, por ejemplo, encontrar este tipo de funciones en las bacterias benéficas que queremos aplicar en el campo es muy, muy ventajoso para las bacterias. No nada más para las bacterias, sino que también ya hay varios ejemplos donde los beneficios que las bacterias le dan al hospedero, por ejemplo, al humano o a las plantas, dependen de funciones emergentes, dependen de las interacciones. Entonces, la base de todo esto es que las funciones de los microbios, de las comunidades microbianas, solamente puede estudiarse y entenderse a la luz de las interacciones y no como elementos individuales. Este trabajo lo inició Gaby Gastelum, que está ahorita empezando su doctorado aquí en el laboratorio. Ella propone implementar una estrategia para buscar este tipo de funciones emergentes. Por ejemplo, poner un patógeno y buscar cómo la comunidad de bacterias que obtenemos en la milpa puede eliminar la virulencia de ese patógeno. O bien, encontrar una bacteria benéfica que venga de cualquier otro lado, como un producto ya comercial, y ver cómo las comunidades de la milpa pueden ayudarle a esa bacteria a tener sus funciones más incrementadas, o a crecer mejor, o a tener esas funciones pues más incrementadas. Entonces, lo que ella está haciendo es, lo ha hecho ella y otros alumnos, ahorita les voy a mostrar, es aislar un montón de bacterias de los maíces de la milpa. Dentro del grano de maíz hay un montón de bacterias que es algo que también estamos estudiando. Los aísla y los empieza a combinar en este tipo de formato. Por ejemplo, ahorita tenemos 1000 comunidades ya combinadas, y estas comunidades las retamos contra, digamos, un patógeno, y vemos cuál de las comunidades empieza a eliminar la virulencia del patógeno.
Una función emergente sería que la comunidad de 4 bacterias, por ejemplo, tenga la función de eliminar la virulencia del patógeno, pero sus miembros individuales no la tengan. Eso nos dice que es una comunidad hecha y podemos hacer un montón de experimentos con ella. Y este es un ejemplo de cómo se ve la fluorescencia a nivel macroscópico, que es una herramienta que utilizamos para ver estas funciones emergentes. Les quiero platicar de los resultados de Marta Guerrero. Ella es estudiante de la Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma, de aquí cerquita de Pachuca. Ella buscó funciones colectivas emergentes y justamente encontró comunidades de bacterias que cuando están solitas no hacen nada, pero cuando las ponía en cocultivo empezaban a formar un biofilm más fuerte. Igual encontró otro par de bacterias que cuando están solas se ven así, y cuando las cocultiva tienen una dispersión diferente. Estas son funciones colectivas y es justamente lo que queremos empezar a encontrar en la milpa. ¿Para qué? Para poder aprovechar estas funciones y generar mejores insumos biotecnológicos sustentables. Escaret Molina es del TEC de Los Mochis. Ella utilizó la misma colección de 1000 comunidades, pero las probó contra una bacteria benéfica que se llama Bacillus thuringiensis, y lo que encontró fue que es posible detectar comunidades específicas. Dentro de las 1000 encontró una comunidad que incrementaba la virulencia de Bacillus thuringiensis. Esto es muy importante porque Bacillus thuringiensis es virulento no contra la planta, es virulento contra los insectos plaga. Entonces es una bacteria que nosotros ponemos en el campo para matar a las plagas, y aquí lo que estamos encontrando es que hay bacterias de la milpa que pueden incrementar la potencia con la que funciona Bacillus thuringiensis en el campo. Creemos que esto tiene mucho impacto biotecnológico y mucho potencial. Entonces espero en esta parte que me crean que la milpa es un modelo muy bueno para el estudio de interacciones benéficas planta-microorganismo, así como una fuente de aislados microbianos con potencial en una agricultura sustentable. Se necesitan nuevas estrategias para entender las funciones, y esto es esencial para mantener la biodiversidad de esos agroecosistemas, y que pues este desarrollo de tecnologías es necesario para el desarrollo económico regional. Otra vez cambiamos de chip y nos vamos a platicar de coronavirus, y ustedes me dirán, y yo lo decía hace un mes y medio, ¿qué tiene que ver el coronavirus con los agroecosistemas? Cuando CONACYT abrió esta convocatoria para hacer proyectos de coronavirus, nosotros pues prácticamente los microbiólogos, yo como microbiólogo de bacterias, me sentía fuera, que no tenía nada que hacer ahí, pero pensando un poquito, encontramos que sí había muchas cosas que podíamos hacer, y ahorita les voy a platicar de eso. No les tengo que explicar, yo creo que a nadie, sobre la pandemia de coronavirus, que es una tragedia mundial, pero hemos aprendido un montón de la biología del virus, de la dispersión de la pandemia, de su origen, que si viene de los murciélagos o de los pangolines, de su evolución, que es algo también muy interesante, las medidas de higiene, etc. Lo que sí les quiero platicar es cuál ha sido el papel de los científicos en la pandemia. ¿Por qué? Porque si aquí hay estudiantes que quieren dedicarse a la ciencia, yo creo que este tiempo ha sido muy importante para ver la importancia de la comunidad científica, no nada más los expertos en salud pública, epidemiología, los que están cuidando a los pacientes o los que están desarrollando vacunas, no. Hay muchos trabajos de biología molecular estructural, evolución, microbiología, ciencias ambientales, hasta antropología. Yo creo que absolutamente todas las áreas de la ciencia pueden estar involucradas, al menos en la difusión. Y es algo que les quiero mostrar ahorita, un esfuerzo de divulgación de la ciencia de coronavirus que estamos llevando a cabo un equipo de investigadores liderados por Gabriel Olmedo del Cinvestav Irapuato. Los invito a que visiten la página estornuda.me. Sobre todo en el celular funciona muy bien. Nosotros lo que hacemos es encontrar todas las noticias que salen, filtrarlas y solamente poner las más relevantes, o bien señalar las que no son confiables. Nos interesa mucho eso, eliminar las fake news. También hay blogs y artículos que hacemos nosotros, y podcasts, conversaciones con científicos o con otro tipo de expertos. Este es el equipo, es un equipo diverso, multidisciplinario, que hay gente que hace
análisis de datos, comunicación de la ciencia, estamos los investigadores, diseñadores, médicos, y hasta estudiantes nos están ayudando aquí. Y otro papel que podemos tener los científicos, pues es justamente hacer investigación en el laboratorio, resolver problemáticas de ciencia básica o problemáticas sociales, y nosotros identificamos esta problemática en el Valle del Mezquital, en el sistema agrícola del Valle del Mezquital. CONACYT, justo vamos a empezar este proyecto financiado por CONACYT. Y la cosa era que sabíamos que el virus se transmite muy fácil en zonas altamente urbanizadas. Lo que no sabemos es qué tanto sobrevive en matrices ambientales, que eso es importante para saber cómo se puede transmitir el virus, no de persona a persona, sino a largas distancias. Por ejemplo, en las aguas residuales. En aguas residuales ya está muy conocido que hay una muy alta cantidad del virus, al menos de su material genético, aunque no se sabe bien si es infectivo, pero sí es un factor de riesgo, y es importante analizar este riesgo. ¿Por qué? Porque las poblaciones rurales son las que concentran más pobreza y tienen menos acceso a los servicios de salud. Por lo pronto, la epidemia está localizada a la Ciudad de México, por ejemplo, pero si pasara eso en lugares más rurales, sería un problema muy difícil de atacar. Específicamente detectamos que en el Valle del Mezquital, que es una zona productiva aquí en Hidalgo, que genera mucho ingresos económicos, las aguas residuales de la Ciudad de México son utilizadas para riego aquí en esta zona. También las utilizan para lavar los productos que se obtienen y se comercializan aquí en Ixmiquilpan, en la Ciudad de México y en Querétaro. Entonces la pregunta es si esto es un factor de riesgo, y los objetivos que nos estamos planteando es cuantificar la estabilidad del virus en el trayecto de las aguas residuales aquí desde la presa Endó hasta Ixmiquilpan. Estas aguas residuales pues vienen de acá, de la Ciudad de México. También cuantificar su presencia en el suelo, por ejemplo, cuando se riega, qué tanto virus queda ahí. Y la detección en los productos agrícolas que también son lavados con estas aguas. También vamos a trabajar mucho en la modelación matemática de cómo es esta dispersión ambiental para que puedan los resultados ser extrapolados en otros sistemas productivos. Lo más importante para mí es que esto es un factor de riesgo. Estos agricultores y los consumidores puede ser que estén en riesgo de contagiarse a través de estas prácticas agrícolas. También nos va a servir para saber la estabilidad del virus, que es un asunto pues más básico, pero que creo que es muy importante conocerlo. También es un sistema de investigación muy interesante, yo creo que único, no sé si en México y en el mundo, este uso que le dan al agua, pero medir el virus en aguas residuales es muy interesante. ¿Por qué? Porque con pocas muestras puedes analizar lo que está pasando en toda una población. Incluso puedes predecir brotes de la enfermedad. Más o menos aquí se ve cómo va saliendo el virus en las aguas residuales y cómo correlaciona, pero con una semana antes con los brotes en las personas, en los casos de una población. Entonces es muy importante que se haga esto a nivel municipal, por ejemplo, para predecir cuándo van a empezar a salir los casos, por ejemplo, en el rebrote que ya sabemos que viene. Otra parte muy interesante es conocer las mutaciones del virus, que se puede hacer también a partir de las aguas residuales. Esto nos sirve para dos cosas, por ejemplo, para saber la dinámica de la transmisión en el mundo. Nosotros ahorita ya sabemos de dónde llegó y qué mutaciones tiene, y también podemos empezar a saber qué mutaciones hay en el virus dentro de la población de México. Y esto nos sirve para, por ejemplo, conocer la eficacia de las vacunas, porque pueden aparecer mutantes que ya no sean sensibles a los anticuerpos que generan las vacunas. Este es el equipo, este es un proyecto colaborativo, es el equipo de investigadores del CIDEA que estamos participando. Mayra de la Torre, que es la directora del CIDEA, Eneas Aguirre, Víctor González, Roberto Navarro y Juan Pablo Pérez. Todos vamos a estar participando cada quien en su especialidad. Y pues quiero invitar a los estudiantes, si hay ahorita estudiantes de aquí del Valle del Mezquital o de la región o de cualquier lado de Hidalgo, y también de cualquier lado de México, que pueden venirse a hacer sus prácticas profesionales o su tesis o su servicio en estas áreas, en el muestreo de las aguas residuales del suelo,
en los análisis microbiológicos y fisicoquímicos de las muestras, en la detección del virus por PCR, en la modelación matemática, en la divulgación del conocimiento, que es muy importante, y en la vinculación con la sociedad y el gobierno. Aquí les dejo mi correo, jorge.rocha@ciad.mx. Este proyecto está por empezar en la próxima semana, entonces ya los queremos aquí con nosotros. También les platico que en general, además de este proyecto, tenemos muchas líneas de investigación y muchos investigadores. Aquí les pongo 3 ejemplos. Rosina Cabrera también trabaja con interacciones microbianas, pero ella lo hace más desde el punto de vista de la bioquímica, metabolitos y proteínas. También el doctor Yaskin Coronado trabaja con complejidad matemática de los problemas del campo mexicano desde una perspectiva biológica, social y económica. Y la doctora Doris Leiva, que ella dirige el grupo de interacciones socioambientales entre las personas y el ecosistema. Y pues muchas gracias, sobre todo si a ustedes les gusta las bacterias brillantes como a mí. Aquí trabajamos un montón con biología molecular, pero espero que quede claro que sí nos interesa hacer ciencia que tenga impacto pues económico, ambiental, social, etc. Y pues muchas gracias otra vez por la invitación y estoy pendiente a sus preguntas. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes a todos, nuevamente. Te leo una pregunta de Brenda. Dice, mira, están preguntando ¿cómo influye la presencia de bacterias con base al maíz criollo e híbridos? No, es una pregunta que tenemos. La hipótesis es que hay más diversidad en el maíz criollo y menos diversidad en el maíz híbrido, justamente porque el híbrido ha sido seleccionado para funcionar con fertilizantes, por ejemplo. En el criollo las bacterias llevan a cabo esa función. Justamente ahorita, en este momento, estamos haciendo un experimento donde vamos a comparar 5 variedades de maíz criollo y 2 variedades de maíz híbrido, granito por granito, 5 o 7 granitos de cada uno, y vamos a ver qué microbios están ahí adentro y les platico cuando tengamos el resultado. Perfecto. Ahí al final también nos dejas tus datos para todo el público. Otra pregunta de Carmen Medina pregunta si en el CIDEA cuentan con instalaciones para estudios de nivel transcripcional en la interacción planta-patógeno, ya que Carmen realizó interacción planta-patógeno, pero no le fue posible leer los transcritos por costos elevados. Sí, podemos hacer metagenómica, metatranscriptómica, podemos hacer PCR en tiempo real y todo lo que les platiqué de bacterias fluorescentes son funciones transcripcionales. Entonces, es estudios de expresión a nivel de transcripción en bacterias. También hay cepas fluorescentes de plantas. Vamos a empezar a trabajar con eso. Entonces, sí, aquí justamente es lo que podemos hacer. Perfecto. Y otra pregunta de Noé de la Cruz. Pregunta que si el aislar bacterias que sean benéficas podrán utilizarse para hortalizas. Es nuestra idea poder tener un sistema, una estrategia para rápidamente encontrar grupos de bacterias para diferentes usos. Por ejemplo, si alguien quiere trabajar con hortalizas donde tiene un problema de una plaga en específico, nosotros meterlos a nuestro sistema de comunidades de la milpa y encontrar una comunidad que puede ser utilizada como un producto, como un insumo agronómico. Sí, queremos que funcione dentro de la milpa, pero también hacia afuera de la milpa, que la milpa sea como la fuente de aislados microbianos o bacterianos para cualquier tipo de agroecosistemas. Perfecto. Si alguien más tuviera alguna otra pregunta, la pueden escribir. Mientras, Jorge, me gustaría mucho que hicieras nuevamente la invitación para que se sumen las estudiantes, sobre todo, de la zona del Valle del Mezquital, para apoyar en el proyecto que tienes de CONACYT. Si pudieras nuevamente mencionar la información. Sí, voy a compartirles otra vez la pantalla. Ahí está mi correo, jorge.rocha@ciad.mx. Escríbanme para eso o para cualquier otra cosa referente a estos trabajos. Sobre todo, si un estudiante le interesa hacer la maestría, nosotros sacando el proyecto
de coronavirus también nos interesa traer gente que nos ayude a estudiar las interacciones entre las bacterias y la milpa. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces va a haber mucho trabajo de campo, va a haber mucho trabajo en laboratorio, también mucho trabajo de divulgación. Entonces, escríbanos porque este proyecto está muy interesante y yo creo que, bueno, para mí sí fue muy importante que nos apoyaran con este proyecto porque sí está, pues está padre colaborar en algo en medio de esta pandemia. CONACYT está dirigiendo muchos de sus esfuerzos a atacar este problema y pues sí, yo creo que sí está interesante participar. Pues muy bien, creo que al parecer ya no hay otra pregunta adicional. Nuevamente, Jorge, te agradecemos mucho tu participación, agradecer a CIDEA, buscando que sea un centro de investigación con apoyo al sistema de agrobiotecnología y economía del Estado y el desarrollo, sobre todo del Estado. Te agradezco mucho la atención. Alex Franco creo que quería mencionar algo adicional para finalizar y esperemos que todos los asistentes lo hayan disfrutado para poder interactuar con este proceso. Creo que Alex está con su micrófono apagado. Me voy a permitir leer unas últimas preguntas. Brenda te pregunta si hay algún trabajo de campo, ¿qué es un trabajo de campo a nivel laboratorio? O es un trabajo de campo que hicieron en el Valle del Mezquital, o solamente es a nivel laboratorio, Jorge. Todavía no lo hacemos. Vamos a empezar pronto, yo creo en unas semanas. Es trabajo de campo inicialmente, ir a muestrear el agua, ir a muestrear el suelo y después regresamos al laboratorio y esas muestras las analizamos aquí en el laboratorio. Vamos a hacer PCR para detectar el virus, vamos a hacer secuenciaciones, vamos a hacer análisis físico-químicos de las muestras de agua y suelo y también microbiológicos para buscar otros patógenos. Entonces es integral, además como les decía, mucha divulgación, entonces es un trabajo interdisciplinario. Muy bien. Entonces, pueden ser invitadas las universidades que se encuentran en el Valle del Mezquital a sumarse a los estudios, puede ser a nivel de estudiantes o a nivel investigadores, ¿no? Sí, puede ser ambos y nos interesa mucho que sean del Valle del Mezquital porque justamente el muestreo yo creo que es una de las partes más importantes y ellos son quienes conocen bien los sistemas agrícolas y los canales de riego. Entonces hay que seleccionar dónde, cuándo, cómo, y yo creo que también podemos aprender mucho de ellos. Entonces, sí, coordinadores de las carreras y estudiantes, escríbanos para ponernos de acuerdo. Jorge, de hecho, por eso, y otra pregunta de uno de los estudiantes, Sharon, incluso también de CECITE, de Tezontepec de Aldama, que es de la zona del Valle del Mezquital, preguntan si, como estudiantes, qué experiencia debería tener, y adicional del CECITE, Imelda Martínez pregunta, ¿cuáles serían los criterios de selección para diferenciar estas bacterias de la flora bacteriana a nivel nativa del maíz? ¿Cómo se diferencia entre una bacteria y otra? Es con su secuencia genómica. Y ese conjunto de secuencias, qué tantas secuencias salen diferentes, nos da la diversidad. Entonces, lo que se compara es la diversidad, qué tantas especies diferentes hay ahí adentro. Y también se pueden analizar sus funciones si se secuencian más genes. Así se puede comparar la diversidad. Sobre qué tipo de carreras, todo lo que sea relacionado con agronomía. Yo soy ingeniero bioquímico en alimentos, terminé haciendo algo que no está relacionado directamente. Yo creo que todas las carreras relacionadas con ciencias de la vida pueden irse a cualquier posgrado de lo que les guste. Agronomía, ciencias ambientales, biotecnología, bioquímica, todas estas carreras afines, biología, obviamente, agrobiotecnología, creo que hay una. Bienvenidos todos. Igualmente, no es por mala onda, pero terminamos aquí enseñándoles porque son puras cosas nuevas. Entonces, todos los estudiantes pueden venir a aprender porque también nosotros vamos a aprender de ellos.
Muy bien, Jorge. De hecho, al final otra vez te pediría, que vuelvas a poner tus datos de contacto para que si tienen dudas también te vuelvan a escribir, tanto estudiantes como profesores de CECITES y de universidades del Valle del Mezquital. Pregunta Noé de la Cruz, que con su especialidad en agroecología le interesa mucho su proyecto para los estudios de residuales en la zona de Ixmiquilpan. Son del plantel CECITE de Ixmiquilpan. Otra pregunta de Ismael. ¿Qué perfil requieren por parte de los estudiantes para participar en los proyectos? Y sobre todo si tienen experiencia, creo que te lo dejo ahí rápidamente. Además de las carreras, yo creo que un perfil deseable es que les interese una carrera en la ciencia, porque si se quedan a la maestría o al posgrado, al doctorado, es mucho más valioso pues para ellos y para nosotros, porque los estudiantes de doctorado son los que se quedan más tiempo y son los que pueden desarrollar los proyectos grandes y más complejos. Pregunta Alberto Villalpa, ¿cuál es el objetivo de tu investigación en aguas residuales? Que si eso ayuda a encontrar una posible vacuna para atacar el virus. A ver, no escuché la segunda parte, que si eso qué. Si eso te ayudará a encontrar una posible vacuna para combatir el virus. No, para nada nos va a servir para la vacuna. De hecho, no somos virólogos ni inmunólogos, por eso les platicaba que era difícil encontrar un campo de acción para nosotros, pero este sistema agrícola justamente nos permite ver si hay un riesgo en estas poblaciones de transmisión a través de estas matrices ambientales, que justo era un tema prioritario que CONACYT, de los que creo que 16 que lanzó CONACYT, este era un tema prioritario. ¿Qué pasa con las matrices ambientales? Nosotros detectamos este sistema que nos permitía evaluar eso, un riesgo y una estabilidad en matrices ambientales, y justo para eso nos va a servir, para evaluar ese tipo de riesgo y la estabilidad del virus en estos ambientes. Perfecto. Pregunta Jorge Álvarez. Me dice, ¿cómo influye el sistema de cultivo tradicional sobre las comunidades bacterianas del sistema milpa? Cada planta tiene sus propios genes y produce sus propios exudados, le decimos sus propias señales químicas. Estas señales químicas son las que definen qué bacteria se asocia y qué bacteria se excluye. Entonces, mientras más diversidad hay más diversidad de la manera en que las plantas van reclutando estas bacterias. Entonces ya se sabe, por ejemplo, que el frijol tiene un reclutamiento diferente al del maíz, pero no necesariamente son independientes. Las bacterias que están ahí con el frijol, que se enreda al maíz, pueden también estar ayudando al desarrollo del maíz. Esta es la riqueza que hay en la milpa que nos interesa entender. Perfecto. También ahí dejamos sus datos. Pregunta, ¿cuál es la importancia de la inocuidad actualmente? Depende en qué ámbito, ¿no? Pero yo como ingeniero, perdón, como microbiólogo ambiental, entendiendo inocuidad como que esté todo limpio. No, por ejemplo, en la milpa, en las semillas de los maíces criollos, yo creo que es deseable que tengan sus bacterias ahí y sus hongos. Incluso cuando tratamos de crecerlos aquí en ambientes inocuos, limpios, no crecen porque llega algún hongo que crece demasiado y se pudre la planta. Entonces, la importancia de la biodiversidad, lo voy a cambiar, es mantener un equilibrio ecológico. La importancia de la inocuidad, yo creo que ya en sistemas productivos, en alimenticios, en sistemas agrícolas productivos, pues sí es muy importante en este tiempo. Por ejemplo, si encontráramos que el virus está presente en las aguas residuales y en el suelo, en el Valle del Mezquital, pues vamos a ver que es muy importante mantener niveles de inocuidad altos para disminuir esta epidemia. Y yo no soy experto ahorita en microbiología clínica ni en alimentos, pero sí, por ahí va. Perfecto, ya por último, si tienen planeado tomar otras zonas de Hidalgo para muestreo. Por lo pronto, en este proyecto no, porque, perdón, creo que no escuché el último, ver si se me pasa algo me dices, que no porque el proyecto es muy cortito, como es un tema prioritario y urgente, los proyectos son de 6 meses. En
en noviembre 30 tenemos que entregar resultados. Entonces, de hecho, el muestreo, que es una parte difícil, que toma tiempo, sí lo tenemos que tener acotado a un sistema experimental, y es de la presa Endo a Izmiquilpan. Perfecto. Pues muchas gracias, Jorge. De todas maneras, aquí surgen, tenemos tus datos. Invitamos a todas las universidades del Valle Hospital que se sumen, que te escriban, que vean cómo se pueden vincular con ustedes. Te agradecemos mucho también al equipo de Citnova. Alex Franco, ¿quiere mencionar algo por último? Sí, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Jorge, por la excelente presentación. La verdad que fue muy ilustrativa y muy ejemplificativa para muchos de los que están interesados en este ámbito, un sector que en el Estado de Hidalgo hay mucha exploración, mucho análisis, mucha investigación, y que sobre todo están alineados a las investigaciones en la entidad, ¿no? Trabajos en las diferentes regiones y proyectos que han podido gestar y gestionar por parte del CONACYT al interior de la entidad. Entonces, agradecerte mucho tu trabajo, tu apoyo, y al CIAT de la misma forma por esta disposición para poder llevar este tipo de información a las diferentes regiones. Del mismo modo, agradecer a todo el público. La verdad que el interés que existe en este tipo de temas, pues realmente nos genera mucha emoción y alegría respecto a que creo que hay oportunidades de poder integrarse a los proyectos que ya comentaba Jorge, tanto para estudiantes de licenciatura, para aquellos que están queriendo estudiar un posgrado dentro de la institución del CIAP y sus diferentes organismos que están alineados. Y finalmente compartirles que el próximo miércoles nos acompañará el Centro de Innovación Abierta y Transferencia Tecnológica, el CIAT, con un tema bien importante también de relevancia y de mucha convergencia para el desarrollo de la entidad. Gracias. El tema de la propiedad intelectual. Muchas gracias. A ver, creo que ya no escucho a nadie, pero aprovecho también para agradecerles otra vez a Víctor, Alex y Antonio, a Leonel, Alex y Antonio, por la invitación, y a todos los que están presentes, que no sé ahorita si son todos de aquí de Hidalgo, de todo México, pero por favor, ahí les puse mi correo en el chat. Espero que los hayan anotado, también los correos de mis colegas de aquí del CIDEA. Y escríbanos, porque siempre estamos buscando estudiantes y colaboraciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a todos. Estaremos en comunicación y en contacto para la próxima charla el día miércoles 1 de julio a las 12 horas. Habrá un registro y después la liga de acceso. Muy amable. Adelante, Leo. Pues nada más agradecerte nuevamente a todos los participantes. Rápidamente, si pudieras poner tus datos de contacto en la pantalla, Jorge, y con eso nos despedimos. Saludos a todos y que se puedan sumar a la próxima semana al Citnova Talks y a las líneas de investigación que estamos trabajando y otras actividades que tenemos en Citnova. Ahí están sus datos, súmense y escríbanle a Jorge y sobre todo las universidades del Valle del Mezquital y alumnos, y también CECITES que nos acompañan. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias por su Muchas participación. gracias, hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Bonita tarde. Gracias, bonita tarde. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muy interesante toda la sesión. Gracias, Jorge. Sí, muchas gracias. Gracias. Seguimos al pendiente. Puede ser en el correo de Jorge o en el correo de Citnova. Si te fijas, en las preguntas también te dejaron algunos datos de contacto por si tomas nota sobre temas, instituciones de CECITE, de Politécnica, de UPEFIN, sobre todo, mira la doctora Brenda Ponce Lira, que está trabajando en temas ambientales.
dejó sus números de contacto para poder sumarla